paz. Que alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí en el reino del cielo. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos querido y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al versículo 11. Mateo 13, del 1 al 11, particularmente para la gloria y la alabanza de nuestro Señor. Mateo 13, del 1 al 11, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. Ese es nuestro tema de hoy. Y bueno, pues la lectura también ya la tuvimos donde, bueno, para no leer todo, nada más voy a repetir el versículo 10 y 11, Mateo 13, 10 y 11. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. A vosotros es concedido, dijo el Señor, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Hoy vamos a ver los misterios del reino de los cielos. Bueno, los misterios del reino de los cielos, pues son 10, los voy a leer y luego los vamos a analizar uno por uno. El primero, el misterio de Cristo, luego el misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la piedad, el misterio de la iglesia, el misterio de Israel, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de Dios y el misterio de la resurrección.
Claro que aquí el que debería estar primero es el misterio de Dios, pero por motivo de sucesión cronológica, lo vamos a ver en el noveno lugar. Bueno, entonces comenzamos con el misterio de Cristo. Los misterios de Dios son misterios revelados. En un tiempo, por supuesto, no estuvieron revelados y eran misterios que a su tiempo iban a ser revelados principalmente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, aquí pues hay 10 misterios que ya leímos, bueno, pero hay muchos más que no están revelados. Vamos a ver lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 también. Deuteronomio 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Las secretas, pues, no están reveladas. Esas seguramente se van a revelar al final de los tiempos, cuando tenga su cumplimiento el misterio de Dios. Y bueno, porque dijo nuestro Señor Jesucristo que no hay secreto que no sea revelado o que no haya de revelarse. Bueno, entonces hay cosas secretas y cosas reveladas. Las que vamos a ver pues son las reveladas, por supuesto. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6. Dice, empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hasta ahí nada más. Bueno, entonces dice en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien, y también en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Y también en
En Amós capítulo 3, y versículo 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, entonces pues ya vamos a entrar de lleno al primer misterio, que es el misterio de Cristo en Colosenses capítulo 4. Colosenses 4 y versículo 2 y 3. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Aquí nos habla del misterio de Cristo, el primero, el misterio de Cristo. Bueno, como decía, son cosas que en un tiempo no se sabían, pero que después el Señor las reveló, como ya leímos ahí en 1 Corintios 2, del 6 al 8. Entonces vamos a ver ahora, pues desde el principio del misterio de Cristo en Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el misterio de Cristo. En el principio era el Verbo, el principio de qué, bueno, el principio de lo que nos está relatando. El principio, porque esto antecede al principio del mundo y al principio del reino de los cielos y del reino de la tierra, por supuesto. Antes de todas las cosas, en el principio era el Verbo, quiere decir, existía el Verbo, Jesucristo, ya estaba el Verbo, Jesucristo, desde el principio, aquel lejano principio, aquel remoto principio, pues que ni alcanzamos a imaginarlo siquiera. ¿Cuándo sería ese principio? Bueno, pues cuántas eternidades habrán pasado desde entonces. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, en el principio, en otras palabras, ya parafraseándolo, en el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Vaya, pues esto sí que es un misterio. El Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Quiere decir que tenía todos los atributos de Dios, del Padre Celestial, Jesucristo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, hasta ahí nada más. Y también en Juan capítulo 5, hablando de ese remoto principio, cuando existía el Verbo
y que estaba con Dios y que era Dios. Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Igual, como el Padre tiene vida, le dio al Hijo para que el Hijo también tuviera vida en sí mismo. Sí, esto es la vida eterna. Y en el Salmo 2 estamos viendo el primer misterio, el misterio de Cristo. Salmo 2, versículo 7, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sí. Bueno, también vamos a ver Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y versículo 8 y 9. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pues sí, por eso, pues dice que estaba desde el principio. A ver, vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 17, hablando de aquel lejano principio, de aquel remoto principio. Versículo desde el 1 hasta el 5. Estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ya sabemos que antes de que viniera al mundo, pues ya existía en el cielo y existía en gloria, como dice aquí. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y claro que cuando vino, pues se despojó de aquella gloria y vino como carne, como dice ahí en Filipenses 2:5 en adelante, como forma de siervo. Bueno, vamos a ver también Proverbios capítulo 30. Proverbios 30.
y versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes, si sabes. Sí, pues ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Antes de que fuera revelado, no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Pues es el nombre que le dio el Señor Dios. Dios mismo le dio ese nombre, ¿no? Jesús. Bueno, vamos a leerlo para que quede completa nuestra. En Lucas capítulo 1, Lucas 1, para que quede completo nuestro tema. Lo que le dijo el ángel Gabriel a María, versículo 31. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Después se le apareció a José y le dijo también que el nombre sería Jesús, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este misterio se estuvo revelando gradualmente a través de los siglos y de los milenios durante 4,000 años. Desde la primera profecía que no vamos a leer en Génesis 3:15, ya la hemos leído, cuando el Señor le dice a la serpiente acerca de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allá se estuvo anunciando. Y después en Deuteronomio 18, vamos a leerlo. Sí, son muchísimas citas acerca del anuncio de la venida del Mesías. Pues fueron 4,000 años que se estuvo anunciando. Estamos viendo unas cuantas, pero fueron muchas. Más de 50. Aleluya. Deuteronomio 18. Vamos a ver, bueno, desde el 15. Palabras de Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta, les suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, hasta ahí nada más. Este profeta, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también en Daniel capítulo 9. La profecía de las 70 semanas. No vamos a verla toda, nada más una parte. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Jesucristo es el santo de los santos. Sí, muchas profecías. Y bueno, pues todas estas profecías estaban anunciando al Hijo de Dios, cuándo iba a venir, en qué lugar y en qué condiciones, bueno, todo. Y vamos a ver el cumplimiento en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Bueno, pues 4000 años estuvo anunciando la venida del Hijo de Dios a este mundo. Son muchísimos años. 4000 años es muchísimo. Bueno, vamos a ver versículo 14, Marcos 1, versículo 14, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Repito el 15, y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. El tiempo es cumplido. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo en que iba a venir, según está marcado en la profecía de las 70 semanas, que iba a haber 70 semanas proféticas, es decir, no literales, sino proféticas, no de días, sino de años. Bien, y a su tiempo, pues cuando se cumplió el tiempo, dijo nuestro Señor Jesucristo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed el evangelio. Se cumplió el tiempo y vino exactamente en el tiempo marcado. Bueno, por la profecía de las 70 semanas y por otras profecías. A los 4000 años exactos, desde la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a los 4000 años exactos vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto en cuanto al misterio de Cristo. Vamos a ver ahora el misterio del Evangelio en Efesios capítulo 6. En el versículo 18, perdón, sí, Efesios 5, no, Efesios 6, perdón, 19, Efesios 6, 19, y por mí, bueno, desde el 18, orando en todo tiempo, en toda deprecación y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza y para hacer notorio el misterio del Evangelio. Este es el segundo misterio, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Bueno, vamos a leer una cita que ya leímos, pero que está enlazada con este otro misterio. Marcos capítulo 1, que ya leímos, pero está enlazado. Ya leímos en el primer misterio, está enlazado con el segundo. 14 y 15, Marcos 1, 14 y 15, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cercano, arrepentidos y creed al Evangelio. Sí, creed al Evangelio. Esto es el misterio del Evangelio. Esto es lo que vino predicando nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Esto es lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. Repito, versículo 14 y 15, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al Evangelio. Al Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Eso es lo que se ha estado predicando desde entonces, casi 2000 años, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio, no historias inventadas de cuántas historias hay inventadas. No, es el Evangelio lo que se debe predicar. Vamos a ver también en Mateo capítulo 4. Esto es lo que todos necesitamos. El Evangelio y lo que toda la gente necesita también. Versículo 23, Mateo 4, 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Evangelio. Esto es lo importante. Y a ver en Romanos capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Palabras del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, quiere decir para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es potencia de Dios. Bueno, la potencia pues ahí está demostrada. El Evangelio es poder, no es simplemente un cuento, una historia, no, es poder. Y el poder está reflejado en los millones de personas que han creído en el Evangelio y seguirán creyendo. Y en nosotros es por ese poder del Evangelio que estamos aquí. Si no fuera por el poder del Evangelio, pues ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Bueno, y también en 2 de Corintios, capítulo 4. Y versículo 3, 2 de Corintios 4, 3, que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio de la gloria de Cristo es glorioso.
es poderoso. Y también Efesios capítulo 6. Efesios 6. Versículo 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. El evangelio de paz. Sí, el Señor quiere la paz con todos. Dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Ese es el mensaje. Sí, por eso pues ya sabemos que envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podía haberlo enviado a condenar al mundo, a todos los pecadores. Pero en lugar de eso, vino a salvar al mundo del pecado para que no se pierdan, para que no se condenen. A ver, vamos a ver esa cita en Juan capítulo 3. En versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Así podía haberlo enviado el Señor Dios a hacer juicio y todos los pecadores al infierno. Pero en lugar de eso, lo mandó para salvar a todos los pecadores del infierno. Es un evangelio de paz. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 y versículo versículo 10 nada más. Mas ahora es manifestada por la aparición, o sea, la gracia de Dios, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo la ven? Gloriosa, ¿verdad? Esto es glorioso. Además, el Evangelio es eterno. Vamos a ver lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 14. Y versículo 6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Sí. Esto ya estaba diseñado por el Señor Dios desde antes de los tiempos, como dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver un texto muy conocido, pero en Marcos capítulo 14, muy conocido,
pero muy importante. Por eso quiero que lo leamos, para que no nos pase desapercibido. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es salvación para todos los que lo quieran recibir, el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos una tarea que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado. Nada más una, no nos dejó 2 o 3 o 5 o 10, una sola tarea. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una sola tarea, porque si hubiera dejado 5 o 10, pues a lo mejor escogeríamos la número 5, la número 7, la número 8 y dejaríamos esta a un lado. No podemos hacerla a un lado porque es la única tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sí, para que ellos también sean salvos como nosotros lo hemos sido. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a pasar al tercer misterio, el misterio de la fe, en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe. El misterio de la fe. A ver, vamos a ver acerca del misterio de la fe en Carta del Apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Y versículo 1 y 2. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Bendito Dios. El misterio de la fe es pues la fe la sustancia. En otras Biblias dice la certeza de las cosas que se esperan. Y aquí dice la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, siempre les he dicho me gusta mucho esta anécdota. Esa anécdota de una niñita que le enseñó a su hermanito una moneda de 10 pesos. Dijo: mira, tengo 20 pesos. Su hermanito, que era mayor, dice: no, esa moneda no es de a 20, es de a 10 pesos. Dice: sí, pero mi papá ya me dijo que va
a regalar otra moneda de 10. Bueno, lo estaba creyendo, lo creyó. Es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pues sí, por fe andamos, como dijo el apóstol Pablo, no por vista, por fe. ¿Y eso dónde lo dice? A ver quién me lo lee, por favor. ¿Dónde está? 2 Corintios 5. 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pues sí, es mejor andar por fe. Aleluya. El misterio de la fe. Entonces, ya leímos ahí en Hebreos, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Y qué más dice? Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Aleluya. Y también vamos a ver, bueno, ya nada más con que lo cite, para que nos alcance el tiempo. Ya hemos leído que dijo nuestro Señor Jesucristo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, vete allá, y será hecho. Claro. Claro, la fe, por muy pequeña que sea, como un grano de mostaza. ¿Qué tan grande es un grano de mostaza? Como la cabeza de un alfiler, hermanos. Bueno, pero es que la fe puede crecer. Tenemos que hacerla crecer. Lo importante es tenerla, aunque sea pequeñita como un grano de mostaza. Y ya que la tengamos, bueno, yo creo que ya la tenemos, ¿verdad? Por algo estamos aquí. A ver, hay un texto donde dice, en la carta del apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién me lo lee, por favor? La fe viene por el oír. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿dónde está en Romanos? La fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El misterio de la fe, bueno, como un grano de mostaza. Qué bueno que el Señor nos ha dado esa fe. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que acrecentar esa fe. ¿Y cómo la vamos a acrecentar? Como dice aquí, la fe es por el oír. Le dijeron al Señor Jesucristo, sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y él dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí, échate a la mar, y será hecho. ¿Sí?
si ya es suficiente, bueno, si ya puedes decir a un monte, quítate de aquí, échate al mar, será hecho. Bueno, para eludir el significado de estas palabras, pues hay quienes han dicho, no, es que se refiere a una montaña de problemas. No, ahí no dice que montaña de problemas. Ahí es muy claro. Entonces, necesitamos acrecentar nuestra fe. ¿Cómo? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, cantando alabanzas a Dios, orando, todo lo que implica la fe. Bueno, vamos a ver en Marcos capítulo 11, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. A ver, y vamos a pasar también a Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Qué bueno, dice el Señor. Creed también en mí. Pues sí, porque el que cree en Él, que dice por acá en Juan, donde dice, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sí, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y también dice que el justo vivirá por la fe. En Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38, en Habacuc 2:4. Bueno, vamos a ver uno, aunque sea Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos. El Señor Dios pone la gracia, nosotros ponemos la fe y ya está. La salvación. Por gracia sois salvos. Por gracia, gracia es misericordia, gracia es perdón, gracia es compasión. Dios nos ama, gracia es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiene fe, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a pasar al siguiente misterio, número 4, el misterio de la voluntad de Dios. Efesios 1:9 dice, no, pues es desde el versículo anterior, desde el 7,
Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Esto es grandioso. Otra vez, pero más despacio, por favor. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Descubriéndonos el misterio de su voluntad. Su voluntad, sus planes, lo que Él quiere, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es ese misterio de su voluntad? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el misterio de su voluntad. Reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando se cumplan los tiempos, todos los tiempos, los 7 tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez el 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Reunir todo en Cristo, todas las cosas, reunirlas en Cristo. Las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Bueno, acá lo dice en Efesios capítulo 3, a la vuelta de la hoja, versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Toda la parentela de nuestro Señor Jesucristo, los que están en los cielos, los que están en la tierra, toda la parentela del Padre Celestial, los hijos de Dios que están en el cielo, los que están en la tierra. Sí, los ángeles también son hijos de Dios. Hasta ahorita están en pausa. Hasta ahorita a ninguno de los ángeles se le ha dicho jamás le ha dicho el Señor Dios, tú eres mi hijo. A ver dónde lo dice, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En el versículo 5. Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Bueno, pues nunca le ha dicho el Señor Dios a ningún ángel, tú eres mi hijo. Y a nosotros sí, A ver, primero vamos a ver
cuando se les dijo en Deuteronomio 14, versículo 1. Deuteronomio 14, 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. A ver, vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, primero en Juan capítulo 1, y luego pasamos a Primera de Juan capítulo 3. Ahorita Juan capítulo 1 y versículo 11. Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. A los que creen. A los que no creen, nada. Cero. Pero a los que creen, a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahora sí, Primera de Juan capítulo 3. Y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Sí, a nosotros Dios nos ha llamado hijos. A los ángeles no, pero como decía, están en pausa. A su tiempo, cuando se cumpla el misterio de la voluntad de Dios, entonces van a reunir todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, y va a ser una sola familia, porque dice que seremos como ángeles, una sola familia, todos hermanos, como los ángeles. ¿Dónde dice que seremos como los ángeles? Lucas 20. Lucas 20, 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Iguales a los ángeles. Bueno, sí hay un texto por ahí donde a los ángeles se les llama hijos de Dios. Vamos a irlo buscando, está en Job capítulo 38, pero todavía no les dice el Señor Dios: tú eres mi hijo. Nada más, como digo, están en pausa. A su tiempo, sí, cuando se reúnen todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Job 38, versículo 7, cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando el Señor Dios estaba haciendo la creación, las estrellas del alba
alababan a Dios y se regocijaban todos los hijos de Dios. Son los ángeles, todavía no había personas cuando el Señor Dios estaba haciendo la creación. Los ángeles estaban ahí alabando a Dios. Bueno, pero hasta ahorita están, como digo, en pausa. Ahorita primero los pequeños y después los grandes. ¿A quién le ponen más atención los padres a sus hijos pequeños o a los grandes? ¿Cuáles son los que necesitan más atención, los pequeños o los grandes? Más cuidados. Claro que los pequeños, ¿verdad? A ver, vamos a ver el Salmo 8. Primero los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Salmo 8. 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que nadan fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites. Pues le has hecho poco menor que los ángeles. Le has hecho poco menor que los ángeles y coronaste lo de gloria y de lustre. Nos hizo menores, pero nos dio una corona de gloria y de lustre. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos llamados hijos de Dios. Entonces, los menores, pues aunque seamos menores, podemos darle al Señor Dios una alegría mayor que la que le dan los ángeles. Esto nos lo enseña el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de las 100 ovejas, del pastor que tenía 100 ovejas y perdió una, y ¿qué hizo? Que dejó las 99 y se fue a buscar la que se perdió. ¿Y cuál es la que se perdió? La que se perdió, pues el hombre, la humanidad. Y dejó a los 99 justos que no necesitan arrepentimiento en el cielo y se vino a buscar la oveja perdida. Vamos a verlo en Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la hallada, la pone sobre sus hombros gozoso? Y viniendo a casa junta a los amigos y los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes son los 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Pues los ángeles, porque ellos nunca han pecado. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar al misterio número 5. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu,
ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Aleluya. Dios ha sido manifestado en carne. Los que no creen esto le han cambiado a la Biblia. Hay Biblias que están cambiadas. Por ahí tenía una. Sí, ahí tengo una. Donde dice aquí, Dios ha sido manifestado en carne, le quitaron donde dice Dios y nada más le pusieron Él ha sido manifestado en carne, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, el original, yo tengo el original para cuando lo quieran ver, ahí dice, Dios ha sido manifestado en carne. Dios, tal como dice aquí. Como digo, los incrédulos, como dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia perdición. Dios ha sido manifestado en carne, ese es el misterio de la piedad. Ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios manifestado en carne es Jesucristo. Es Jesucristo. Sí. Una vez le reclamaron que ¿por qué? A ver, vamos a leerlo en Evangelio de Juan, capítulo 10, para ver exactamente qué es lo que le reclamaron. Juan, capítulo 10, versículo 31. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle y respondióles diciendo, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No. Él dijo que era hijo de Dios. Pero aún si hubiera dicho, te haces Dios, el Señor lo justifica aquí mismo. Versículo 34, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Allá en el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. ¿De cuáles dioses? No de los que venden allá en el centro, en la villa. De los hijos de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 34, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó, a Jesucristo, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. El Señor está validando que verdaderamente Él es Dios. Y bueno, también vamos a ver otro texto aquí mismo en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 28. Ya no vamos a leer el contexto, nada más el 28. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y nuestro Señor Jesucristo aceptó esas palabras
ese calificativo, es calificativo, Señor mío y Dios mío. Si no fuera Dios, sería un pecado muy grande aceptar que le dijeran Dios. Como cuando fue adorado muchas veces, Él aceptó. Si no fuera Dios, habría dicho, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? No, levántate, yo soy hombre igual que tú. Aceptó. Y si no fuera Dios, sería un gran pecado aceptar ese título. Bueno, la adoración solamente es para Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Pasamos al misterio número 6, el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Efesios capítulo 5. Bueno, para decirlo más ampliamente, el misterio de la iglesia con Cristo. Efesios capítulo 5. Versículo 32, palabras del apóstol Pablo. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. El misterio de Cristo y de la iglesia, o el misterio de la iglesia con Cristo. A ver, vamos a leer desde el versículo 21. Efesios 5, 21. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está el misterio de Cristo con su iglesia o de la iglesia con Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sí, porque las mujeres en este caso están representando a la iglesia y el marido a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, ¿cómo así? Pues así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Así también, versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán los dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Recordemos todos que la iglesia representa a la mujer y el marido representa a nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Hermanitas, están representando a la iglesia. Todos
todos somos la iglesia y todos debemos estar sujetos a nuestro novio o marido, bueno, ahora a nuestro prometido, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y un día se va a cumplir lo que dice por acá en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver en el versículo 6. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Sí, son venidas las bodas del Cordero. Un día va a venir nuestro Señor Jesucristo, así lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Tarde que temprano, no tenemos prisa. Por mí puede tomarse todo el tiempo que quiera, porque sé que tarde que temprano nuestro Señor Jesucristo va a venir. Bueno, es el misterio de la iglesia. Vamos a ver el misterio de Israel, que ya más ampliamente es Israel y los gentiles. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Sí, el misterio de Israel en relación con los gentiles. ¿En qué consiste? Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta, hay un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahorita la puerta está abierta para los gentiles y está cerrada para los israelitas. ¿Y dónde dice eso? Aquí mismo, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Pues desde el 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice? ¿Qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Balas, y también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia, y si por gracia luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué fue lo que buscaba Israel? Aquello no ha alcanzado, no, la elección no ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Va a ser hasta el final, cuando se cierre la puerta para los israelitas. A ver, vamos por partes. Primero, la puerta se abrió para Israel. Recordemos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, Él mandó a sus apóstoles diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos tampoco, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La puerta estaba abierta para ellos, nada más. Para los demás estaba cerrada. Y después
Bueno, pues ya sabemos lo que dice en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. Bueno, entonces, como no lo recibieron, entonces vino para acá con nosotros y nosotros sí lo recibimos. Sí, se cerró la puerta para ellos y se abrió para nosotros. Ahora la puerta está abierta para nosotros y cerrada para ellos. Pero la puerta que está abierta para nosotros, un día se va a cerrar. No falta mucho para eso. Se va a cerrar y se va a abrir para ellos. Sí, se va a abrir para ellos. Se va a cumplir lo que dice ahí en Zacarías, vamos a leerlo, 12. Se va a abrir para ellos. En Zacarías capítulo 12 y versículo 10, palabra de Dios, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, mirarán a mí a quien traspasaron. Y dice el profeta Zacarías, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto. A ver, vamos a ver primero Zacarías 13, 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. A ver, vamos a regresar al capítulo 12, 11. Zacarías 12, 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Pues sí, crucificaron a su Mesías. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Pues sí, porque lo van a ver con las manos horadadas. ¿Por qué, Señor? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, entonces se cumplirá lo que dice en Romanos capítulo 11 y versículo 26. Bueno, desde el 25 otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El último, hasta que entre el último. Entonces se cierra. El último de los que han de ser salvos. El último de los que acepten entrar al plan de Dios. Los que acepten renunciar al pecado y recibir a Cristo como Salvador. Y cuando entre el último, cuando se acabe el tiempo, ahorita vamos a ver lo del tiempo, entonces se cerrará la puerta para nosotros, los extranjeros, y se abrirá para ellos, versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, vamos a pasar al misterio número 8, el misterio de las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El misterio de las 7 estrellas. ¿Qué significan las estrellas? Vamos a leerlo en Daniel capítulo 12. Daniel 12.
versículo 3. Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos y los que enseñan a justicia a la multitud. Y la estrella principal de todas está en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ver la principal estrella. Apocalipsis 22 y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Estrella principal, nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí muchas más, como las que se mencionan en Jueces 5:20. Pero hay otras también que son estrellas erráticas. De esas no se las recomiendo. A ver, vamos a ver esas estrellas erráticas. En Judas, estantes de Apocalipsis, Judas, los impíos, los inconversos, Judas, único capítulo, versículo 12. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas no se las recomiendo que sean como ellas, no, mejor como la principal, ¿verdad? Como la principal estrella, Jesucristo. Ahora sí, el misterio de Dios. Número 9. Apocalipsis 10. Desde el versículo 1, y vio otro ángel fuerte descender del cielo cerca de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él y las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, que la mar y en la mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios, todo el plan de Dios, todo el plan de Dios, aquí se va a consumar cuando se toque la 7ª trompeta. Bueno, a ver, vamos a ver una parte, aunque sea versículo 3, otra vez. Y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. 7 truenos. ¿Qué dijeron? Versículo 4, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. No las escribas. Eso está reservado para el final, cuando se cumpla el misterio de Dios, cuando sea consumado y terminado el misterio de Dios.
Bueno, ya sabemos que también al apóstol Pablo le fue prohibido decir lo que vio cuando fue llevado al tercer cielo. Muchas cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. 1 Corintios 2:9. Pero lo que sí nos puedo decir es lo que dice en Romanos capítulo 8. Eso no le fue prohibido decir. Romanos capítulo 8. Vamos a verlo. Versículo 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No se compara. Todo lo que podamos sufrir, padecer, no se compara. Entonces, cuando se cumpla el misterio de Dios, entonces, bueno, eso va a ser cuando se toque la séptima trompeta. Entonces vamos a ver, esto va a ser al mismo tiempo cuando se cumple el misterio de la resurrección. Último, vamos a leerlo, el misterio de la resurrección en 1 Corintios 15, 50 en adelante. 1 Corintios 15, 50 en adelante. Disculpen que me pasé ahora con mucho tiempo. 1 Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, es el misterio de la resurrección. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Sí, que no todos vamos a morir, algunos no van a morir, los que vean a Cristo cuando venga, cuando regrese, y que estén en obediencia a Dios, esos nunca van a morir. Bueno, pero vamos a leer, a seguir leyendo. 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Los que no van a morir van a ser transformados. Y los que resuciten, estos ya van a resucitar transformados, con una nueva naturaleza, celestial, angelical, como ya lo leímos. Versículo 52, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Último versículo, Efesios capítulo 4. Último versículo, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristéis quiere decir no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Sí, porque ese día dice que va a enviar nuestro Señor Jesucristo a los ángeles, Mateo 24, 31, a recoger a todos los hijos de Dios, pero necesitamos tener el sello del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, porque si pecamos otra vez, pues entonces el Espíritu Santo ya no va a estar con nosotros, ya no vamos a tener el sello del Espíritu Santo. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, porque nos enseñas tu santa palabra. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar preparados para el día final, para el día de la redención. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, bendito Dios. Como dijera el rey David,
Señor, queremos estar contigo eternamente y miraremos tu rostro y tu nombre estará en nuestras frentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre, jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel, pásate,